Regresamos a este espacio de Transforma tu Estrés a través de Planeta 2013. Estoy platicando con Elena Antón, mi invitada el día de hoy. Estamos hablando del estrés, del cerebro y del neurofeedback. Antes de continuar conversando con ella de estos temas, pues quiero invitarlos nuevamente a que sigan esta transmisión todos los jueves a las 9 de la mañana a través de Planeta 2013, a través de Ustream, de Facebook. Pueden también visitar nuestra página web, que es www.transformatuestrés.com. Pueden contactarnos a través de la página llenando el formulario que ahí aparece, y también me encuentro en Twitter como consulta-estrés. Los invito a que estemos interactuando, a que me ayuden a hacer este programa en el cual, bueno, pues les estaré compartiendo contenidos muy interesantes acerca de psicología positiva, de salud, de bienestar y por supuesto este tema del cual hemos estado platicando, que es el tema del estrés. Y bueno, en el segmento anterior estaba yo platicando con Elena acerca de esta herramienta, el neurofeedback, y me decías, Elena, que bueno, pues es una herramienta, conversábamos, que da unos excelentes resultados con los niños. Tú trabajas mucho con niños y decías que bueno, hay distintos padecimientos en tu consulta y que trabajas con ellos. Platícanos un poquito más sobre eso. Bueno, realmente yo empecé a trabajar en neurofeedback con niños. Tuve la gran fortuna de trabajar o de empezar en una consulta con chicos. La mayor parte de los casos que me han llegado son con déficit de atención, justamente, diagnosticados obviamente por un neurólogo. Lo más importante en cualquier padecimiento, y siempre lo digo y lo repetiré hasta el cansancio, es el diagnóstico. Si no tenemos un buen diagnóstico, no vamos a tener un buen resultado en ningún tratamiento, llámelo neurofeedback o llámelo como tú quieras, ¿no? Teniendo un buen diagnóstico vamos a tener un buen resultado. Y bueno, finalmente he trabajado con estos chiquitos con déficit de atención que pues finalmente, como dije en el segmento pasado, se les hace un protocolo muy especializado para cada uno de los niños, el cual depende obviamente de su historia clínica, de sus síntomas específicos, porque aun cuando digamos déficit de atención, cada chiquito es diferente. Hay algunos que tienen más problemas de atención, hay algunos que tienen más problemas de concentración, hay algunos que tienen más problemas de impulsividad, hay algunos que tienen más problemas de hiperactividad, hay algunos que tienen más problemas de perder cosas, dependiendo de cada una de las historias, ¿no? Hay distintos tipos y distintos síntomas. Exactamente, entonces sí se tiene que tomar en cuenta su historia clínica, sus síntomas, su electroencefalograma, que nos va a dar exactamente dónde están los puntos de inmadurez, para hacer un protocolo específico. Y ya se sigue el protocolo específico. Específicamente, valga la redundancia, en déficit de atención el protocolo es más o menos alrededor de 40 sesiones. Entonces se conectan en diferentes áreas del cerebro, que no es dentro del cerebro, sino que son electrodos de superficie, se conectan en el cuero cabelludo, con una pasta. No produce ninguna descarga eléctrica. No produce descarga eléctrica, es solamente un registro que lleva la señal a la computadora. Es como si hiciéramos un electroencefalograma en el momento que se da la terapia, solamente que en lugar de todo el cerebro estamos midiendo una área específica. Y dentro de ese electroencefalograma se ven en las pantallas una serie de ejercicios, una serie de pues juegos a través de los cuales los niños aprenden a poner atención, a concentrarse,
y a poner diferentes estados mentales, a relajarse, inclusive a través de los cuales se hacen estas redes neuronales de las que hablábamos en el primer segmento, y esto va llevando poco a poco, a través del hábito también, a la mejoría de los síntomas, a la mejoría del electroencefalograma y a la mejoría obviamente del padecimiento que está teniendo, ¿no? Oye, entonces, algo que yo siempre digo es que el TDA sí existe, porque supuesto. De repente escuchamos por ahí que es una enfermedad ficticia, que la persona que la descubrió en realidad estaba inventando, y lo que gracias a la tecnología podemos ver hoy es que sí hay un patrón de actividad anormal en estos chiquitos, en estas personas adultas, porque incluso también los adultos lo podemos padecer, pero que también gracias a herramientas como el neurofeedback podemos mejorar esas áreas, corregirlas y hacerlas más eficientes. De hecho, no solo existe, sino que no se quita. Es un padecimiento neuroquímico que se corrige, que tiene una mejoría, si se trata, obviamente, si se tiene una atención. Tratamos los síntomas, mejoramos los síntomas, tiene una corrección importante. El neurofeedback es una herramienta que nos ayuda enormemente. Pero que si no se trata no se quita. Aún tratándose hay secuelas que tenemos que compensar de alguna manera, y que obviamente en el adulto quedan secuelas, y si no se trata todavía quedan muchas más secuelas, y aún en el adulto la neuroplasticidad existe. Entonces, aún cuando no se haya tratado cuando es chico, cuando fue niño, por ejemplo, se puede tratar en el momento actual. En el adulto los síntomas son muy similares a los que se padecen en niños, nada más están compensados, ¿no? Por ejemplo, un adulto que es muy obsesivo, por ejemplo, que es estas personas que todos tienen que estar en su lugar, que todo tiene que estar súper ordenado, que es súper ansioso, es una persona que muy posiblemente padeció un TDA cuando fue niño, pero que no fue tratado y que compensó de alguna manera con esta ansiedad para poder salir adelante, ¿no? Con esta meticulosidad. Exacto. También lo que se ha visto, por ejemplo, es que niños que no fueron tratados en su momento, también en la adultez, muchos de ellos ante esta incapacidad para controlar sus impulsos, es gente, por ejemplo, que entra en adicciones. Exacto. O que tiene conductas de riesgo, por ejemplo, gente que invierte desmesuradamente en la bolsa, o que manejan a altas velocidades, toda esta serie de cosas. Oye, yo creo que también es importante platicar de cuándo sí y cuándo no, porque yo creo que ese es el tema importante. No se trata de una enfermedad ficticia, pero que sí a veces es sobrediagnosticada. ¿Cuándo tú puedes saber que se trata verdaderamente de un TDA y no a lo mejor de un problema de ansiedad en un niño? Finalmente hay que trabajar en el diagnóstico, como decía yo hace rato. Si tiene una historia que apunta hacia un déficit de atención con todos los síntomas, que se le hacen el electroencefalograma, que se hacen estudios pertinentes, como puede ser un estudio psicopedagógico, un estudio neuropsicológico que apunta hacia un déficit de atención, pues te está, digamos que si la cebra, digo, si tiene rayas, pues es una cebra, ¿no? Finalmente. Y finalmente el especialista apropiado para diagnosticar un déficit de atención no es un psicólogo, no es un pedagogo, es un neurólogo, porque finalmente es un trastorno neuroquímico, no un trastorno psicológico. Finalmente a veces es difícil diferenciarlo, porque el déficit de atención produce problemas emocionales a la larga, porque son chicos que intentan y no logran, pero también los problemas emocionales producen problemas de atención. Entonces, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Es difícil diferenciarlo.
pero si tenemos los estudios, por ejemplo el electroencefalograma, y hay una inmadurez, pues la inmadurez sí finalmente nos apunta que es un déficit de atención, o sea que primero es el problema de atención que viene dando ya después los problemas emocionales. Y creo que parte importante de este diagnóstico también es poder entender la dinámica familiar. Sí. Yo hago mucho énfasis en eso porque ¿qué pasa en casa de un chiquito en el que, por ejemplo, todos los papás están peleando constantemente? Pues el niño, por supuesto que no se va a poder concentrar en la escuela, y a lo mejor no estamos hablando de un TDA, sino de una manifestación de que el niño no está pudiendo entender, no está pudiendo manejar todo lo que pasa en casa. O, por ejemplo, yo siempre les pregunto a los papás cuántas horas duermen sus chiquitos. El tema del sueño, el tema del insomnio es algo que vemos tanto en adultos como en niños. Si permitimos, por ejemplo, a nuestros hijos que vean la tele hasta altas horas de la noche, que consuman grandes cantidades de azúcar, tú sabes que el azúcar es un disparador de energía. ¿Qué pasa si el niño está comiendo dulces toda la tarde? Bueno, pues a lo mejor no es TDA, a lo mejor es un tema de que hay que bajarle el azúcar, ¿no? En muchas ocasiones sí, y por eso es importante la historia clínica, y por eso es importante el diagnóstico global, ¿no? En la historia clínica se preguntan todas estas cosas, la dinámica familiar, sí, los hábitos de sueño, los hábitos alimenticios y todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, los padres han sido diagnosticados con TDA porque sabemos que también hay un componente genético, es decir, que si yo tengo TDA, es probable que mis hijos también puedan padecerlo. Y no solo en el TDA, también en la ansiedad hay un componente no solo genético, sino aprendido. Y en la depresión. Exactamente. Elena, ¿qué te parece si invitamos a todos los profesionales de la salud que estén interesados en conocer más estas herramientas muy poderosas que por supuesto requieren de mucho estudio, a que se inscriban al curso de bio y neurofeedback que estaremos dando el próximo mes de agosto? Exacto. Es del 15 al 19 de agosto en la Ciudad de México. Para mayor información y para que ustedes se puedan registrar, lo pueden hacer a través de la página que es cursobioyneurofeedback.info. Están totalmente invitados y con muchísimo gusto ahí vamos a ampliar toda esta información que estamos hablando el día de hoy, con mucha más bibliografía y muchísimo más detalle. Muy bien, pues amigos, estamos en Transforma tu Estrés, regresamos en unos momentos.